Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, estamos comenzando nuestro servicio en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos en torno a su santo nombre. Así que demos gracias a Dios y cantemos juntos alabanzas y de adoración a nuestro Padre Celestial. Pongámonos en sus manos y que seamos edificados en este servicio a su santo nombre. Cantemos juntos el himno número 1, Gloria a Cristo el Rey, y pongámonos en sus manos y dispongamos nuestro corazón para este servicio. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en torno a tu santo nombre. Gracias, Padre, porque en todo tiempo eres bueno, porque siempre tu misericordia es sobre nosotros y tu amor, Señor, nos inunda y tus bendiciones son en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por cada una de ellas. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno, pero sobre todo, Señor, gracias porque siempre te mantienes a nuestro lado, aun cuando nuestro corazón, nuestra mente llega a apartarse. Te damos gracias de todo ello, Señor. Te rogamos que te agrades de este tiempo de servicio y sobre todo, Señor, que seamos edificados en tu nombre. Padre bendito, gracias de todo ello, lo dejamos en tus manos, lo pedimos y rogamos y clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos el himno número 1, Gloria a Cristo el Rey. Gracias a Dios. Cantemos el himno número 4.
tiernas canciones alzadas en oro. Himno número 4, tiernas canciones alzadas en oro. Gracias damos a Dios porque podemos estar reunidos, porque podemos cantar, porque podemos alabar su nombre libremente. Cuando conocemos de historias alrededor del mundo donde no se permite, donde son perseguidos, o incluso en las naciones en las que es permitido, muchas veces la maldad alcanza a las personas, y es esa maldad del enemigo que quiere eliminar del ser humano esa esencia que Dios ha impuesto en nuestras vidas, esa parte divina, ese soplo divino que Dios ha permitido para que nosotros tengamos vida, para que seamos seres animados. Pero falta que muchos más conozcan a Cristo y tengan vida eterna, vida verdadera, vida en Él. Cantemos el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Himno número 7, Fuente de la vida eterna. Himno número 7, Fuente de la vida eterna.
gracias a Dios por lo que nos permite hacer en torno a su santo nombre. Gracias a Dios por las distintas actividades que podemos realizar en el transcurso de la semana. Los días miércoles nos estamos reuniendo de forma presencial aquí en las instalaciones de la misión, en Arista 1901. Tenemos las actividades de estudio bíblico de 7:30 a 8:30 de la noche. Estamos revisando el Evangelio según San Marcos. Estamos tratando de hacerlo de manera ordenada para ir tomando el sentido de la porción de la palabra. Así que es importante que nosotros comprendamos claramente el mensaje que está en la Biblia, y para eso estamos tratando de hacer un estudio ordenado del Evangelio de Marcos, y después seguiremos con otras porciones de la Biblia, pero ahorita estamos revisando eso. Los días miércoles de 7:30 a 8:30. Los días viernes tenemos también el estudio bíblico, pero de manera digital a través de internet. Estamos teniendo las reuniones vía Meet de Google de las 9 de la noche a 10 de la noche. Si usted no puede asistir de manera presencial, puede hacerlo de manera digital. Los días viernes de 9 a 10 de la noche estamos reunidos para nuevamente estar estudiando de la palabra de Dios. Eso es los días viernes. Los días sábado tenemos ahora las clases para niños. Regresamos al horario de la mañana. Estamos de 10 a 1 de la tarde. Tenemos las actividades para los niños. Tenemos lo que es el estudio bíblico infantil, y después clases de apreciación musical, en donde estaremos practicando con la guitarra, con la flauta y con el piano. Esas clases son los días sábados. Si quiere mandar a sus niños, si quiere venir con ellos, pueden venir. Hay todavía cupo para las clases de los días sábados, y les esperamos con todo el amor. Vamos a tener una maestra ya para los niños, para que ellos puedan ser atendidos adecuadamente. Los días domingos, como hoy, tenemos nuestro servicio de adoración, de alabanza y adoración a las 10 de la mañana. Terminamos 11:15, tomamos un descanso de 11:15 a 11:30, un pequeño momento para descansar, y después de 11:30 a 1 de la tarde tenemos la escuela bíblica dominical, y todos son bienvenidos. El servicio lo tenemos de manera presencial y manera digital, y la escuela bíblica dominical solamente de manera presencial. Así que les esperamos, y será un placer para nosotros poder contar con su presencia y gozarnos en la enseñanza de la palabra. Y finalmente, todos los días tenemos nuestro devocional a las 7 de la mañana. Estamos reunidos. Si usted no lo puede ver en directo a las 7 de la mañana, quedan alojados ahí en la página de Facebook. Estamos en Facebook. Se queda alojado también en YouTube, en Instagram, y en la página de la misión, vidaencristo.online.church. vidaencristo.online.church. Ahí estamos con los devocionales. Recuerden, si no lo puede ver en vivo, quedan ahí alojados, tanto en Facebook, en YouTube, en Instagram. Ahí los puede revisar y tener su tiempo devocional junto con las demás personas que están haciendo este devocional. Así que damos gracias a Dios por las bendiciones, damos gracias a Dios por las actividades que podemos celebrar en torno a su santo nombre. Cantemos juntos el himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12, Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti,
dar paso a nuestra meditación en esta mañana. Cantemos juntos el himno 43, junto a la cruz. Himno número 43, junto a la cruz. Bien, dispongamos en nuestro corazón ahora meditar en la palabra de nuestro Señor y vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulos 7, para leer del versículo 54 al 60. Es la conclusión del capítulo 7 y del resultado del discurso que ha dado Esteban ante el Sanedrín. Vamos a leer juntos en la palabra de Dios esta porción y vamos a meditar en esta mañana en algo que hemos titulado El triunfo en Dios que se tornó en tragedia humana. El triunfo en Dios que se tornó en tragedia humana. Vamos a leer entonces en la versión Reina Valera 60 esta porción. Recuerden que si usted tiene alguna otra versión puede igualmente seguirlo con la vista y corroborar que lo que estamos leyendo efectivamente aparece en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban,
lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en torno a tu nombre, por la oportunidad, Señor, de tomar la palabra y leerla y escudriñar en ella, Señor. Gracias porque siempre tienes alimento espiritual para nosotros, Señor. No hay nadie que venga a buscarte, Señor, y no sea escuchado. No hay nadie que clame a ti y no sea socorrido. Padre bendito, Señor, permite que el mensaje que tú has preparado, Señor, sea expuesto de manera clara, que sea edificante a nuestras vidas, que sea significativo, pero sobre todo, Señor, que podamos nosotros atesorarla en nuestro corazón y tomar de ella, Señor, la enseñanza que tú quieres para nuestras vidas. Gracias te damos y todo lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, el triunfo en Dios que se tornó en tragedia humana. Esteban había destacado de los demás hombres que habían sido escogidos como diáconos. Estaba lleno de poder y realizó grandes prodigios delante del pueblo. Pero sus adversarios estaban furiosos, pero no sabían ni comprendían que ya habían sido derrotados. Vemos en esta porción al infierno con todo su fuego y toda su oscuridad, y el cielo con toda su luz y todo su brillo. Fueron los acusadores los que llevaron a cabo toda la ceremonia legal de ejecución para impedir que siguiera hablando. Le apedrearon hasta que murió. Toda la grandeza del primer mártir se pone de manifiesto en el momento de su muerte, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Perdona a sus asesinos y encomienda su alma al Señor. Se reconoce a Esteban como el primer mártir cristiano. La disertación que acababa de hacer no podría tener otra conclusión. La muerte de Esteban empezó el periodo de severa persecución que produjo la dispersión de la iglesia por toda Judea y Samaria. De esta manera se preparó el terreno para el siguiente gran movimiento en la historia de la iglesia: el testimonio de Judea y de Samaria. Uno puede llegar a preguntarse en qué clase de mundo vivimos cuando hombres como Esteban pueden ser asesinados por celos religiosos. Pero hoy en día nosotros tenemos problemas similares en nuestra actualidad postmoderna. Secuestro de personas, de naciones, bombas que mutilan o matan inocentes,
asesinatos en nombre de la política, la religión o intereses individuales. El corazón del ser humano no ha cambiado, ni puede ser cambiado. Solamente por la gracia de Dios es posible el cambio. Por ello es necesario no renunciar a predicar el mensaje de Cristo. Esa es la tarea de la iglesia. Aprendamos hoy de la valiente vida y testimonio de Esteban. Vemos en el primer punto la venganza humana, versículo 54. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cuáles fueron los resultados de la muerte de Esteban? Para Esteban, la muerte significó coronación. Él vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios de pie para recibirlo en el cielo. Nuestro Señor se sentó cuando ascendió al cielo, pero se puso de pie para darle la bienvenida a la gloria al primer mártir cristiano. Esta es la última vez que se usa en la Biblia el título el Hijo del Hombre. Es definitivamente un título mesiánico. Y al usarlo, Esteban dio un testimonio más de que Jesús en verdad es el Mesías de Israel. Esteban no solo fue juzgado de manera similar a la de nuestro Señor, sino que también murió con oraciones similares en sus labios. Esteban estaba listo para ser el primer mártir verdadero, quien selló su testimonio con su sangre. Lo que vemos aquí es la corrupción en los perseguidores de Esteban. Esteban había sido traído ante el tribunal porque se alegaba que había hablado en contra de la ley. Hasta ese momento habían dejado hablar a Esteban. Lucas interrumpe el discurso para decirnos que las palabras de Esteban dieron en el blanco. Había reaccionado a la predicación de Esteban, tal como sus antepasados lo hicieron a la predicación de Moisés y de los profetas. Y la furia que sentían la demostraron rechinando los dientes. La enemistad contra Dios es algo que corta en el corazón, mientras que la fe y el amor lo curan. Cuando los miembros del Sanedrín oyeron que Esteban denunciaba su dureza y rebeldía, se enfurecieron en sus corazones, expresando así abatimiento o enojo cuando les endosó la acusación de blasfemia, de persistente oposición a Dios y a sus caminos. Entonces ya no pudieron contener la paciencia y la ira. ¿Cuál era el enojo? El juicio de Esteban produjo inicialmente la misma reacción que se vio en el juicio de los apóstoles. En aquella ocasión, Pedro y sus compañeros se dirigieron al Sanedrín, y cuando hubieron terminado su defensa, los jueces estaban furiosos. Querían matar a los apóstoles, pero fueron persuadidos por Gamaliel, quien les aconsejó que mejor actuaran de otra manera. En el caso presente, los judíos empezaron a hacer crujir sus dientes para demostrar su rencor y desprecio. La ira los consumía de tal manera que los incitó al asesinato. Esteban sabía que ello significaba su muerte. No podía soportar las señales manifiestas de poder divino que se manifestaban en Esteban. Al rechinar los dientes se usa a menudo para expresar el terror y los tormentos de los condenados.
Lo segundo que vemos es la visión celestial que tuvo Esteban. Versículos 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para la iglesia de Jerusalén, la muerte de Esteban significó liberación. Habían estado testificando al judío primeramente desde Pentecostés, pero ahora serían dirigidos a llevar el mensaje fuera de Jerusalén a los samaritanos e incluso a los gentiles. Esteban, lleno del Espíritu, tuvo una visión de la gloria de Dios. Él ha venido confesando a Cristo ante los hombres, y ahora ve a Cristo confesando a su siervo ante Dios. La presencia del Hijo del Hombre a la diestra de Dios significaba que para su pueblo se había abierto un camino de acceso a Dios en forma más inmediata y más satisfactoria para el alma que lo que podía ofrecer el templo. La soberanía del Hijo del Hombre abarcaría a todas las naciones y razas sin distinción. Bajo su gobierno no hay lugar para una institución que otorgue privilegios religiosos a un grupo por encima de los demás. Pero ¿qué fue lo que vio Esteban? Esteban era conocido como un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando fue escogido para ayudar en los asuntos administrativos del programa de ayuda social, y aquí habló en el Espíritu cuando se dirigió al Sanedrín. Esa abundancia del Espíritu recibió ahora una expresión especial en lo que vio y dijo. Mientras sus oyentes daban rienda suelta a su enojo, Esteban permanecía tranquilo, plenamente gobernado como antes por el Espíritu de Dios. Súbitamente, mientras mantenía su mirada fija en el cielo, su vista interior se encontró con una visión de la gloria de Dios. Está lleno del Espíritu y su mente tiene una percepción más allá de las circunstancias. Él se consumía solo por hacer la voluntad de Dios al responder en este difícil momento de la manera que lo glorificaría. Cristo se le manifestó desde la gloria del cielo, precisamente cuando sus perseguidores se sentían heridos en lo más vivo. Ellos tenían puestos los ojos en Él con furia. Él los tenía puestos en el cielo con fe. Desde allí viene su socorro. Desde allí tiene la puerta, desde allí observa que tiene la puerta abierta. No pueden ellos interrumpir la comunión que tienen con Dios y el ofrecimiento que de sí hace a Dios. Los que están llenos del Espíritu Santo miran al cielo porque allí está su corazón. Dios permite a Esteban ver su gloria, no en visión, sino en realidad. Dios se reveló a Esteban en la forma y manera en que él lo podía percibir. Dios se revela a su creación, pero lo hace de una manera terrenal, usando las formas y recursos terrenales para que pueda ser entendido. Claramente hay un elemento de condicionamiento, ya que las criaturas humanas caídas y finitas no somos capaces de comprender plenamente el reino espiritual. Dios selecciona experiencias y elementos de nuestro mundo cultural como analogías y metáforas para comunicarse con nosotros. Sin duda, estos son reales, pero no son completos. Después vemos que hay gracia en Esteban, la fuerza de la gracia en Esteban. Cuando Esteban dio testimonio público de que veía los cielos abiertos, la turba rehusó escucharle nada más. Se pusieron a escandalizar ferozmente.
Se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de las murallas de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Así como sus jueces y acusadores estaban llenos de Satanás, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora que va a recibir la corona, Esteban significa corona, que va a recibir la corona del martirio, se le describe del mismo modo. Los que están llenos del Espíritu Santo son aptos para todo, tanto para actuar por Cristo como para morir por Él. Pero no por estar en peligro de muerte cada día, quedan separados del amor de Cristo. Hechos 7:56 es un versículo culminante en este capítulo por varias razones. Primero, repite la afirmación hecha por Cristo en su juicio delante del sumo sacerdote, así como resultó en la acusación que se le hizo a Jesús de blasfemia. La misma afirmación produjo una respuesta violenta hacia Esteban. Segundo, el término el Hijo del Hombre está lleno de significado. Esta es la última vez que se usa en el Nuevo Testamento, como habíamos dicho, y es la única que no es mencionada por el Señor Jesús. Esta expresión, Hijo del Hombre, muestra que Jesús es el Mesías, porque viene de la cita de Daniel 7, versículos 13 y 14. Definitivamente es escatológica. Tercero, Hechos 7:56 combina dos grandes pasajes mesiánicos, Daniel 7, 13 y 14 y Salmo 110, versículo 1. El primero hace énfasis en el aspecto universal del gobierno del Señor. No dice que simplemente era un gobernador judío, sino que es salvador del mundo. Salmo 110 presenta al Mesías como sentado a la diestra de Dios, además de hacer hincapié en el poder y la posición. Esto también muestra aceptación. Cristo es, por lo tanto, el mediador, probando así que la gente tiene acceso a Dios por otros medios aparte del templo y sus sacerdotes. Vislumbrar la muerte debe ser terrible, pero ver la muerte como el paso a la presencia de Jesús que nos espera es la esperanza que disipa todo temor en el creyente. Tenemos la oportunidad de glorificar a Dios al enfrentar la muerte, al declarar sin reservas nuestra confianza en que pasaremos la eternidad en la presencia de Dios. El tercer punto que vemos es la depravación tan horrible del hombre. Versículos 57 y 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para Israel, la muerte de Esteban significó condenación. Era su tercer homicidio. Habían permitido que se matara a Juan el Bautista, habían pedido que se matara a Jesús, y ahora ellos estaban matando a Esteban. Cuando permitieron que Herodes matara a Juan, los judíos pecaron contra Dios el Padre, quien había enviado a Juan. Cuando le pidieron a Pilato que crucificara a Jesús, pecaron contra Dios el Hijo. Cuando apedrearon a Esteban, Israel pecó contra el Espíritu Santo, quien estaba obrando en y por medio de los apóstoles. Jesús dijo que este pecado nunca podría ser perdonado. El juicio finalmente llegó en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Así que lo que vemos aquí es la brutalidad de la escrupulosidad o la falsa religión. Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús el Mesías a la diestra del Altísimo. Las palabras de Esteban son similares a las que Jesús dijo ante el concilio. La visión de Esteban ratificó las palabras de Jesús y encolerizó a los dirigentes judíos que condenaron a Jesús
a la muerte por blasfemia. La blasfemia se castigaba con la muerte. Es irónico que los judíos martirizaran a Esteban cuando sus antecesores habían adorado a Moloc. De acuerdo a la ley de Moisés, ellos deberían haber sido condenados a muerte. Aquí la respuesta del Sanedrín fue inmediata y violenta, porque entendieron las implicaciones teológicas de la doctrina de Esteban. Israel era culpable, la ley era temporal y el templo iba a ser deshecho. No toleraron las palabras de Esteban, por eso lo sacaron de la ciudad y le apedrearon. Querían demostrar que tenían celo por la tradición y buscaban un lugar prominente en la ejecución. Necesitaban el crédito político delante de los fariseos de Jerusalén, demostrando celo por la ley. Las ropas del ejecutado se ponían a corta distancia de la ejecución, a fin de conservar las normas de la tradición. En cuanto a los testigos, era su obligación desempeñar el papel principal en una ejecución de esta naturaleza, obligación proscripta en la Torá escrita. La mano de los testigos caerá primero sobre él para someterlo a muerte y después a mano de todo el pueblo. Deuteronomio 17:7, Levítico 24:14 y Deuteronomio 13:9 y siguientes. A fin de arrojar las primeras piedras, los testigos naturalmente debían despojarse de sus ropas externas, como se dice aquí que hicieron. Las piedras abundan en Israel, por cuya razón en los antiguos tiempos la muerte por apedreamiento era común para castigar a los transgresores, tanto por adorar a otros dioses como de blasfemar y cometer adulterio. Si el apedreamiento de Esteban fue una ejecución legal, ¿cómo podría llevarse a cabo allí mismo sin la autorización del gobernador romano que se requería por ley providencial? La acusación que se confirmó contra Esteban, hablar en contra del templo, probablemente pertenecía a la categoría de ofensas contra el templo, para las cuales la administración romana, como concesión excepcional, permitía que las autoridades judías ejecutaran la sentencia de muerte sin referirla al gobernador. La verdad era demasiado dolorosa como para aguantarla. La ira los unificó para cometerle. El Sanedrín no tomó ninguna votación, no se tuvo ningún escrúpulo acerca de que no tenían derecho a proceder a su ejecución. Tal vez la gente no nos mate por hablarles de Cristo hoy en día, pero nos va a dar a entender que no quieren oír la verdad y hasta tratarán a menudo de callarnos. Lo segundo que vemos aquí en esta depravación es la rabia desembocada en brutalidad. Los testigos se quitaron el manto exterior y lo pusieron a los pies de este joven llamado Saulo. Aquí vemos la primera mención del apóstol Pablo que estuvo de acuerdo en ese momento en que apedrearon a Esteban, aun cuando no participó directamente en el apedreamiento. Había comprendido Esteban que 2 años después aproximadamente Saulo vería en el cielo una escena similar. Saulo era un estudiante de teología cuyo maestro Gamaliel servía como miembro del Sanedrín. Así que la frase un joven pudo haberse tratado de un joven de alrededor de 30 años. Así que el haber estado con su maestro cerca suponía que él sabía de las repercusiones de esta ejecución, que él sabía de lo que estaba pasando. Así que no puede excusarse tampoco a Pablo, a Saulo, de lo que estaba sucediendo.
Pablo había escuchado el sermón de Esteban y probablemente también lo había escuchado en la sinagoga de los silesianos en Jerusalén. Y esto pudo haber sido el inicio, probablemente, de este periodo de duda de Saulo, al cual trató de mitigar persiguiendo cristianos. El joven fariseo jamás pudo olvidar la visión de la cual había sido testigo aquel día. Él mismo mencionará con pesar esta intervención suya en el asesinato de Esteban. El joven Saulo, que cuidó las ropas de los principales verdugos, desempeñaría después un papel importante en el relato de los hechos, como principal defensor de la causa a la que se oponía en ese momento. Saulo era su nombre de familia como israelita. Pablo es un ejemplo para que para Dios no hay ninguna persona imposible de alcanzar ni de cambiar. Sigamos honrando a Dios con nuestra conducta y nuestras palabras, a pesar de que muchos se pongan en nuestra contra y el mensaje. Otros seguirán a Cristo, otros seguirán escuchando del mensaje y aceptando a Jesús como Señor y Salvador. La última porción, versículos 59 y 60, vemos el perdón santo, la finalización de una carrera. Versículos 59 y 60 dice: y apedreaban a Esteban, mientras que él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Finalmente, lo que se refiere a Saulo, la muerte de Esteban a la larga significó salvación. Él nunca olvidó ese día, y sin duda el Espíritu Santo utilizó el mensaje, las oraciones y la gloriosa muerte de Esteban para preparar a Saulo para su propio encuentro con el Señor. Dios nunca desperdicia la sangre de sus santos. Saulo un día vería la misma gloria que Esteban vio y contemplaría al Hijo de Dios y le oiría hablar. Aunque como creyente lloramos por la muerte de un ser querido, no nos entristecemos sin esperanza, porque sabemos que los veremos de nuevo cuando muramos o cuando el Señor regrese. Varios religiosos tomaron parte en la querella. Piedra tras piedra fue abriendo el cuerpo del prestigioso diácono. Las piedras de la justicia se convirtieron en el monumento a la vergüenza de los enemigos de Dios. Son las diademas en la frente del santo varón, modelo de humildad, conocimiento y poder. Esteban concluyó su servicio declarando que Jesucristo es Dios, que el alma de los santos está en manos de Dios y que solamente Él puede perdonar los pecados. Esteban muere sujeto a la voluntad del Señor, puesto de rodillas. Pronunció una oración similar a la del Señor Jesús, convencido de que obraban por ignorancia. Con esta oración final mostró la comunión con el Señor Jesús, comunión en su desprecio, comunión en su visión, comunión en su piedad, comunión en su victoria y comunión en su sepultura. Esteban efectivamente oró por sí mismo. Versículo 59. Los líderes religiosos llevaron a Esteban fuera de los límites de la ciudad debido a que la ley no permitía una ejecución dentro de los muros de la ciudad santa. Le habían echado de la ciudad, pero no le pudieron alejar de su Dios. Se va del mundo y por eso llama a Dios. Buena cosa es morir orando. La costumbre judía señalaba que el primer testigo empujaría al condenado a un pozo de aproximadamente 4 metros de profundidad.
Si el hombre sobrevivía a la caída, su cuerpo se volteaba para lanzar grandes piedras cuesta abajo con el fin de triturar sus costillas. Si continuaba vivo, toda la congregación lanzaba piedras. La situación debió ser un tanto distinta con Esteban, quizás por la prisa de sus ejecutores. Esteban cumplió su labor. Luego, habiendo orado, se durmió mientras era apedreado. Se encomendó a su abogado celestial con las palabras: Señor, recibe mi espíritu. De manera parecida entregó Jesús su espíritu al Padre al morir. Bien queda nuestro espíritu en las manos del mediador cuando le hemos recibido a Él como nuestro Salvador. Estas palabras tienen reminiscencias en la exclamación final de Jesús desde la cruz en la narración de la pasión según Lucas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay una diferencia llamativa. Mientras que Jesús entregó su espíritu a Dios, Esteban lo entregó a Jesús. Evidencia elocuente del rápido surgimiento de una elevada cristología en la iglesia. Mientras Esteban ora, Jesús se extiende al primer mártir de la fe cristiana y recibe su espíritu. Esteban, por decirlo así, mira a Jesús y se encomienda a Él. La descripción que Lucas hace de la muerte de Esteban es concisa, aunque pese a ello da al lector suficiente información acerca de Esteban. Lucas presenta un cuadro de serenidad en medio de la violencia cuando escribe que Esteban durmió. A lo largo de su relato mantiene a Esteban en el centro del cuadro. Cuando en el Nuevo Testamento se emplea la palabra dormir en relación con la muerte, se refiere al cuerpo, no al alma. El alma del creyente pasa a estar con Cristo en el momento de la muerte. Es el cuerpo el que está considerado como dormido. Cuando en la Biblia se usa la expresión durmió con respecto a la muerte de un cristiano, manifiesta la esperanza de la resurrección para la vida eterna. Fue llevado inmediatamente a la presencia de Jesús. El tiempo de paz y de progreso de la iglesia va a dar lugar ahora a un tiempo de persecución. Esteban fue el primer mártir, es decir, el primero en sostener con su propia muerte el testimonio de la verdad del Evangelio. Ha habido muchos mártires desde entonces, comenzando con la persecución que ese mismo día se inició. Lo segundo que hizo fue orar por sus perseguidores y asesinos. Son dignas de observar las circunstancias de esta oración. Puestos de rodillas, que es una expresión de humildad, clamó a gran voz, lo cual era una expresión de insistencia, dada la perversidad de sus asesinos. La oración fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban pidió misericordia para sus asesinos, eco de la oración del Señor sobre la cruz. Esteban tenía el espíritu de su maestro. Sea que Esteban deliberadamente imitara a su maestro o que Lucas hubiera observado y destacado el hecho, hay varios paralelos entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. En ambos casos la ejecución fue acompañada de dos oraciones, ya que cada cual oró recibiendo perdón para sus ejecutores y pidiendo que Dios recibiera su espíritu al morir. De esta manera, el discípulo, ya sea consciente o inconscientemente, reflejó a su maestro. La única diferencia estaba en que Jesús dirigía sus oraciones al Padre, mientras que Esteban las dirigió a Jesús, llamándolo Señor y colocándolo a la par de Dios. Así siguió el ejemplo de su maestro, quien también clamó y pidió al Padre perdón para los que le daban muerte. La oración es aquí también un sermón. Primero, lo que hicieron con Esteban fue un gran pecado. Segundo, a pesar de la furia y la maldad que pusieron en juego contra él, su reacción fue de amor y perdón. Si consideraban después fríamente lo que habían hecho con él, no se perdonarán fácilmente a sí mismos por haber dado muerte a quien tan fácilmente les perdonó a ellos. Tercero,
Aun cuando el pecado era tremendo, no deben desesperar de ser perdonados, con tal de que se arrepientan sinceramente de su crimen. Si ellos se acusan a sí mismos, Dios no les imputará el pecado. Esteban estaba listo para sufrir como Jesús, aún al punto de pedir perdón por sus asesinos. Esta actitud perdonadora viene solo del Espíritu Santo. El Espíritu también puede ayudarnos a actuar como Esteban lo hizo, con amor por nuestros enemigos. ¿Cómo reaccionaríamos si alguien nos hiriera por causa de lo que creemos? Esteban durmió después de orar por sus perseguidores, como si diese a entender que no podía morir en paz mientras no hubiese hecho eso. Al que así duerme le irá bien, pues despertará en la mañana de la resurrección. Y Saulo consentía en la muerte de Esteban. La primera fase del siguiente capítulo y versículo sirve de puente entre el relato anterior y lo que viene luego. Por segunda vez, Lucas presenta a Saulo, a quien ahora describe como una persona que está de acuerdo con la muerte de Esteban. El escritor sugiere que esta muerte viene a ser un punto decisivo para Saulo. Pablo es el sucesor de Esteban en llevar el evangelio a los judíos de habla griega y a los gentiles. En su vida como misionero, Pablo habría de sufrir por Cristo 10 veces más de lo que sufrió Esteban. Como conclusión, Dios no nos llama a ser mártires, pero sí nos llama a hacer sacrificios vivos. En algunos aspectos puede ser más difícil vivir por Cristo que morir por Él, pero si vivimos por Él, estaremos preparados para morir por Él. Si eso es lo que Dios nos llama a hacer. La sangre de los mártires, en verdad, es la semilla de la iglesia. Nada es tan consolador para los santos moribundos o tan animador para los santos que sufren que ver a Jesús a la diestra de Dios. Bendito sea Dios, por fe podemos verlo ahí. Nuestro Señor Jesús es Dios, al cual tenemos que buscar y en quien tenemos que confiar y consolarnos viviendo y muriendo. Si esto ha sido nuestro cuidado mientras vivimos, será nuestro consuelo cuando muramos. Esteban murió tan apremiado como nunca murió hombre alguno, pero al morir se dice que durmió. Él se dedicó a la tarea de morir con tanta compostura como si se hubiera ido a dormir. Despertará de nuevo en la mañana de la resurrección para ser recibido en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, y para compartir los placeres que están a su diestra para siempre. Para el mundo cristiano, el tema comienza y termina con Esteban. Es el primer mártir cristiano, es el modelo de hombre comprometido, es el seguidor más cercano al Señor Jesús. Aunque todas estas cosas son verdad, no debemos apropiarnos de esto último para ir contra lo anterior, es decir, lo que pensaban los judíos. El objetivo principal de Lucas radica en otra cuestión. Quiere hacer un formal hincapié sobre el papel desarrollado por Esteban en la extensión del Evangelio. Sus oyentes no debían desconocer la función del templo como lugar de reunión, ni el fin de las labores ceremoniales de la ley en Jerusalén. El Antiguo Testamento muestra a Dios unido a su pueblo donde quiera que estuviera, y no simplemente en el tabernáculo del desierto o en el templo de Jerusalén. Lo que pretendían los judíos era retener a Dios para Israel en su propia tierra, lo cual estaba aún en contra de la palabra profética que ellos creían. Pero si todos los días a las 3 de la tarde tenían que ir al templo a orar, ¿cómo podían cumplir el mandato de ser luz a las naciones? Y se debían aplicar la ley a un Mesías que aún no había venido. ¿Qué función cumplía la ley en territorio gentil? Estas preguntas y otras no tienen respuesta. Cuando Pablo y sus compañeros salieron para cumplir con la extensión del Evangelio, notamos la aplicación que hicieron del Antiguo Testamento, mostrando que Dios siempre acompañó a los patriarcas y a Moisés donde quiera que estaban. Aunque penoso,
había comenzado un gran cambio. El reloj de Dios no funciona para atrás. Doloroso como lo resultaba, la tradición había sufrido un cambio y los edificios con sus ceremonias y encantos nacionales habían caducado. El martirio bochornoso de Esteban no eliminaba el mensaje, sino que abría nuevos canales. La iglesia, sacudida en extremo, hizo gran llanto en Esteban y empezó a ver la cadena de martirios similares que la convencieron de que había llegado la hora de abandonar la ciudad. Se acabó con el templo ceremonial y la ley que Cristo había cumplido. Así, una derrota aparentemente en el mundo se había convertido en un gran triunfo. Nosotros también seamos dóciles y estemos dispuestos a llevar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo a todos aquellos que necesitan, todos aquellos que aún no le reconocen. Hagamos esto y sirvamos a nuestro Señor todos los días de nuestra vida que nos permita en esta tierra, porque al tiempo también nosotros llegaremos. Cantemos juntos el himno número 95, al Cristo vivo sirvo. Himno número 95, al Cristo vivo sirvo.
Gracias a Dios porque hemos estado reunidos en esta mañana en torno a su santo nombre. Demos gracias también por las bendiciones que nos permite vivir al transcurso de la semana. Dispongamos de nuestro corazón para estar participando en las distintas actividades en el transcurso de la semana y podamos también gozarnos con otros creyentes de las bendiciones de nuestro Señor. Así que les invitamos a las distintas actividades y esperamos que puedan ustedes agregarse a cada una de ellas. Así que oramos también por la vida de cada uno de ustedes. Oremos y entonemos un último himno, el himno número 100, Me guía Él. Oremos juntos. Padre bendito, Señor creador de toda la tierra, de lo visible y lo invisible, Señor celestial, Alfa y Omega, principio y fin de todas las cosas. Padre bendito, ponemos ahora en tus manos nuestras vidas, Señor. Permite que esta semana que comienza, Señor, podamos ser de bendición en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia, Señor. Que otros más escuchen de tu mensaje, que otros más, Señor, se acerquen a ti y puedan reconocerte como Señor y Salvador. Todo lo rogamos, todo lo pedimos, clamamos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Cantemos el himno número 100, Me guía Él. Oh,
Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, que el Señor les guarde y les proteja en todos sus caminos. Buenos días.